si lo adquieres. Bien, esta tarde quiero hablar sobre un poder de una palabra y quiero hablar sobre el poder de la palabra creer. Por eso escucharon ahí al principio la canción de Tercer Cielo, Creeré. Y es que nos queremos enfocar en eso en esta tarde. Queremos hablar sobre el poder que tiene esa palabra creer. Y para iniciar, a mí me gustaría sacarlos a ustedes un poquito, pero solamente teóricamente hablando, de este globo terráqueo, para que hablemos de los viajes al espacio. Voy a hacer un marco teórico, no se me desesperen porque vamos a hablar un poquito de los viajes al espacio, pero solo lo vamos a utilizar como un marco teórico para ver a dónde vamos a aterrizar estos conceptos y cómo tiene eso que ver con el poder de la palabra creer. Desde el Imperio Romano, desde los tiempos del Imperio Romano, se ha comenzado a hablar de los viajes al espacio. Desde que el hombre empezó su paseo por el lugar donde vivía, conoció su barrio, su vecindario, su provincia, podríamos decir, su región y el país donde vive, trató de expandir sus fronteras y viajó, si se pudiera decir, a gran parte del mundo. Y entonces sus fronteras se sintieron limitadas y dijo, es tiempo de ir más allá. Y ahí empezó esa curiosidad por conocer qué había más allá de este globo terráqueo que habitamos los seres humanos. Así que ese asunto y ese concepto de conocer qué hay en el espacio no es asunto nuevo, sino que, como le dije al principio, desde los tiempos del Imperio Romano se hablaba de los viajes al espacio o los viajes interplanetarios. Si nosotros nos vamos a la parte literaria de ese tiempo, podemos ver que hay historias o novelas como la del barón Munchausen, una obra literaria que habla mucho sobre esos viajes espaciales o interplanetarios. Está el que ustedes conocen, la novela de Julio Verne, famosa novela y famoso novelista, que tiene esta específica titulada De la Tierra a la Luna. Habla mucho sobre eso, sobre el alunizar. Y una tercera sería La Guerra de los Mundos, que es del antiguo mundo, pero ya hoy en día ha sido llevado a la pantalla gigante y ha sido compartido en forma de película. Pero todos esos escritos y esas producciones cinematográficas en realidad carecen de un valor científico hasta ese punto, mas sin embargo nos delatan un punto muy importante, y es que han dejado ver que el hombre tenía o tiene un deseo inminente por conocer qué hay más allá de este globo terráqueo. No fue hasta el año 1902, justamente en el siglo XX, siglo pasado, que el físico soviético Konstantin Sakoviosky, y no voy a mencionar ese nombre otra vez porque mencionarlo una vez produce dolor de cabeza, mencionarlo dos ya requiere de internamiento, pero él es conocido como el padre de la cosmonáutica, es específico para eso, y él desarrolló la primera nave de retropropulsión interplanetaria. Después que se hizo muchos inventos, se hicieron muchos planos, después de él, se logró entonces construir el Saturno V. Esto fue por mano del científico W. von Braun. Y él fue que creó ese cohete. Y ese cohete Saturno V fue el que sirvió de cohete de propulsión al viaje Apolo 11, a la misión Apolo 11, que colocó a Neil Armstrong en la Luna, en la superficie lunar, para ser más específico. Y cuando von Braun se sentó con los astronautas de la NASA, específicamente con el grupo y la tripulación liderada por Armstrong, él le dijo algo muy importante y yo quiero compartirlo con ustedes, y es lo siguiente. Él le dijo, lo único es que ustedes van a hacer algo que nadie ha hecho, porque este es el primer viaje y en teoría, calculamos que ustedes van a alunizar, pero nadie lo ha hecho antes. Hubo una pausa y preguntó, ¿lo creen? Supongo que hubo un silencio de parte de los astronautas, pero después de ese silencio, el día 21 de julio de 1969, Armstrong estaba clavando una bandera estadounidense en la superficie lunar. Ellos entendieron lo que aquel científico W. Von estaba diciéndole en ese momento y le creyeron a lo que él decía. Ellos creyeron, y el poder de creer es inmenso porque despierta en el hombre una inquietud que a veces puede ser incontrolable. Y ya que lo llevé al espacio, ahora quisiera traerlo a la Tierra y buscar en la porción de Romanos, específicamente en el capítulo 10, verso 9, es una porción que todos ustedes conocen, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Creer es una acción que está sujeta a muchas condiciones particulares. Hay cosas que yo creo que otras personas no creen.
y hay cosas que otras personas creen, pues que yo no la creo. Pero a la vez la palabra creer está cargada de un poder y una fuerza incomparable que cuando se ejerce con pasión puede ser hasta incontrolable. La Biblia está llena de historias en esas dos vertientes. Habla de personas que creyeron y habla de personas que no creyeron a Dios. Si nos vamos al libro de Marcos capítulo 10, verso 17, podemos ver allí la historia del joven rico. El joven rico se le planteó una situación, Jesús le planteó una situación y él no le creyó a Jesús. A partir de ese momento desapareció de la escena bíblica y no se sabe qué más pasó con ese joven. Una segunda historia, la samaritana en el pozo de Samaria se encuentra con Jesús y Jesús le hace una propuesta y le dice quién es él, y ella le creyó y el haber creído en ese día a Jesús, eso cambió su vida. Una tercera historia, la historia de Zaqueo. Zaqueo había vivido una vida de injusticia económicamente hablando. Y cuando el Señor le habló de la justicia y cuál es el modus vivendi dentro de la justicia, Zaqueo creyó a Jesús y su vida cambió. Pero hay una cuarta historia muy importante que quiero que le presten atención y es la del malhechor en la cruz, registrado en el libro de Lucas capítulo 23 y en el verso 42 específicamente. Hay una frase del malhechor hacia Jesús que nos hace entender que él creyó en Jesús. Y Jesús, respondiendo a su credibilidad, a su creencia en él, le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Creer tiene un precio, pero creer tiene una recompensa. Pero mi llamado en esta oportunidad, aunque aquel malhechor reconoció a Jesús y creyó en él en el último minuto de vida, en su último aliento de vida, mi llamado es a que ustedes hoy puedan creer cuando aún hay tiempo. Que puedan creer ahora, porque ahora es el tiempo de creer. Cuando le relataba la historia de los astronautas liderados por Armstrong, le hablé que ellos al inicio le creyeron a aquel científico. Y ustedes saben que ellos le creyeron a aquel científico, pero aquel científico los estaba mandando a un lugar donde él nunca antes había ido y en un artefacto que nunca antes había sido probado. Y eso es un asunto que nos llama mucho a la reflexión, cómo estos hombres científicos también le creyeron a aquel señor que le estaba mandando a un espacio que no había sido antes evaluado o sondeado por el hombre, y en un artefacto que no había sido antes probado para esa circunstancia, porque era el primer viaje fuera de este espacio y a la luna específico. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande es que el científico le decía a ellos, nosotros en teoría entendemos que ustedes van a alunizar con este aparato por los cálculos científicos que hemos hecho. Pero como nadie ha estado en la luna, nosotros no sabemos si ustedes van a poder regresar porque no hemos hecho pruebas de allá hacia acá. Estamos haciendo pruebas científicas de aquí hacia la luna, pero no hemos hecho pruebas científicas de la luna hacia la Tierra. Y aún así, esos hombres creyeron. Él le habló de algo que él no había experimentado, que él no conocía, y los convenció y ellos le creyeron. Pero en esta tarde yo te estoy hablando a ti de un Jesús que sí sabe de dónde viene y regresó allá. Y Él sí sabe de lo que puede hablarnos. Él sí sabe del lugar que nos está llamando a que vayamos. Porque Jesús le decía a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabe por qué? Porque Él ya había estado ahí. De allá venía y allá regresaría. ¿Necesitas tú más garantía que esa? Pero como ya te dije antes, creer es una condición muy particular y que a veces nosotros condicionamos. Yo me imagino que los astronautas cuando se reunieron con Von Braun le hicieron muchas preguntas y luego entonces creyeron. Primero, Braun le contaba lo que él planeaba científicamente hablando y ellos interactuaban y preguntaban y podían recibir respuesta y al final entonces creyeron. Pero me gustaría trasladarte al naufragio de el Titanic. Cuando estas personas se vieron en aquel transatlántico quebrado en medio del Atlántico y la tripulación le dijo a ellos, suban a los botes de rescate y pónganse los salvavidas. Esas personas no se pararon a decir, espérate, pero esos botes lo han probado antes. Porque esa es la primera vez que el Titanic se hunde. O esos salvavidas funcionarían. No, simplemente esas personas creyeron porque ellos entendían que estaban en una situación apremiante de emergencia y podían ser sus últimos minutos de vida. El malhechor en la cruz también estaba en sus últimos minutos de vida y no quiero quitarle valor o méritos a la conversión del malhechor. Pero lo que te quiero decir es, anímate a creer ahora que puedes hacer preguntas, ahora que podemos conversar sobre la hermosura de este evangelio, ahora que podemos disfrutar del gozo de este evangelio, que lo confieses con tu boca y que creas en tu corazón que tú necesitas a Jesús. Quisiera concluir con los versos de esta porción que leímos en Romanos 10.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Los astronautas creyeron antes que alguien le pudiera testificar o dar un ejemplo de cómo se siente ir o estar en el espacio. Mas yo te estoy pidiendo que creas en un Jesús del cual millones de personas te pueden decir qué se siente creer en Él, pueden testificar qué significa vivir con Él y vivir para Él. Utiliza el poder que tiene esa palabra creer para la salvación de tu alma. Es tiempo de creer, San Juan, pero es tiempo de creer en Jesús, en Jehová de los ejércitos, en Dios nuestro Redentor, y entonces seremos salvos. Muchas gracias por escuchar estas palabras. Yo quisiera terminar con una oración por tu vida. Tal vez no te conozco y apenas tal vez me estás escuchando hoy por la radio, pero yo quisiera intervenir de una manera espiritual en tu vida, orando para que el Señor pueda ayudarte a creer, no de una manera ciega, sino de una manera visual, pero con los ojos del Espíritu. Y oramos en esta tarde con ustedes. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde porque tú nos permites compartir tu palabra a través de este medio masivo. Yo te pido, Señor, que donde quiera que haya una radio encendida escuchando estas palabras, también tu Espíritu Santo puede estar convenciendo de pecado las almas que escuchan estas palabras. No porque vengan de mí, sino porque vienen de ti, Señor. Es tu palabra santa la que hablamos. Y si alguna persona se siente traicionada porque ha depositado su confianza en muchas personas y ya no cree en nadie, es tiempo ahora de creer, pero de creer en ti, porque tú eres la salvación. Abre sus corazones, abre sus mentes a estas palabras, y que aún terminemos aquí esta sección del programa, estas palabras sigan circulando en su mente y en su corazón y operen un cambio transformador que los lleven a la redención. Muchas gracias, Señor, por permitirnos creer en ti. Ojalá que más personas cada día puedan creer a este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pueblo de San Juan. Yo soy Sandy Valdés. Un placer estar con ustedes y continuamos con este programa Conquistando Corazones para Cristo. Dios les bendiga.